Muy buenos días, bienvenidos a la sesión número 3. Como mencioné anteriormente, la clase no se va a dar en el aula. Sin embargo, quise grabar esta sesión para que no nos atrasemos en la materia y ver un pequeño repaso de la primera unidad que ya la hemos terminado. Fueron conceptos básicos relacionados con la bioenergética aplicada a la actividad física. Recordando, la actividad física es cualquier movimiento corporal que produzca los músculos esqueléticos mismos que ocupan energía para que se lleve a cabo esa contracción muscular, ya sea barrer, estar moviéndose hacia un lado, escribiendo, bailar, cualquier movimiento corporal que el músculo esté involucrado, en este caso el músculo voluntario, y ocupe energía, se define como actividad física. También definíamos lo que es ejercicio físico, que también es una actividad física, a diferencia que se agrega la parte de que está planificada, tiene una estructura y es repetitiva, con el fin de mejorar la condición física. Explicaba también que hay una jerarquía organizacional de la vida, en la cual como primer nivel tenemos el nivel atómico, que tiene que ver con el átomo, y mencionamos en la sesión anterior que un átomo está constituido por electrones que tienen carga negativa, protones que tienen carga positiva y neutrones, que viene siendo el núcleo. Los protones y los neutrones están, se puede decir que unidos, y de eso se compone el nivel atómico. Cuando los átomos se unen mediante enlaces químicos, pueden formar el nivel número 2, que es el nivel molecular. Nosotros aquí en esta materia vamos a ver las biomoléculas, que ahorita voy a explicar su definición. Cuando estas biomoléculas o moléculas se unen entre sí, igual mediante enlaces químicos, ocasiona que se haga el nivel 3, que es el nivel subcelular, o en este caso los organelos. Esos organelos, ¿sí? Ejemplo, mitocondria, retículo endoplasmático liso, rugoso, ribosomas, complejo de Golgi, entre otros. Cuando se organizan, forman a nivel celular, y a partir de este nivel se dice que hay vida. Entonces, la célula es la unidad básica de la vida, en la cual se lleva a cabo lo que es el metabolismo, que es otro concepto que miramos la sesión anterior. Y el metabolismo se define como un conjunto de reacciones bioquímicas que se llevan a cabo en diferentes partes, recordando principalmente en el citoplasma y en la mitocondria. Ese metabolismo se compone de anabolismo y catabolismo. Catabolismo es la degradación de moléculas complejas a sencillas, ¿sí? Ese catabolismo va a generar energía. Comparando anabolismo, biomoléculas pequeñas se pueden hacer más grandes, crece por ejemplo el músculo, o esos aminoácidos se convierten en proteína y ocupa un gasto de energía. Entonces el catabolismo produce energía y el anabolismo gasta energía, ¿sí? A nivel tisular hablamos de tejidos. Cuando un conjunto de células, cientos de células, se unen entre sí, forman a los tejidos, por ejemplo la piel, tejido muscular, el tejido del hígado, el tejido de los diferentes órganos. Cuando el tejido ya se compone, ya se completa, hablamos de los órganos, ejemplo, el propio músculo, el corazón, etcétera. Y un conjunto de órganos va a ser el nivel de sistemas: sistema cardiovascular, sistema muscular, sistema óseo, sistema nervioso, etcétera. Cuando un conjunto de sistemas también organizados, formamos a lo que es el organismo. En esta materia yo mencioné que vamos a ver del nivel atómico, molecular, subcelular y celular. Y en la fisiología del ejercicio, que es la materia que también deben de estar llevando en este segundo semestre, desde el nivel celular hacia el organismo. Esta unidad tiene que ver con las biomoléculas, y una biomolécula son compuestos o moléculas que existen en el cuerpo humano y se denominan biomoléculas. Son moléculas que se encuentran en la materia viva. Esas biomoléculas se componen principalmente de 4 elementos, que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno,
que es conocido, como el CHON. Ahí viene en la imagen un ejemplo que para una persona de 70 kilos de peso tiene aproximadamente 16 kilos de carbono, 7 kilos de hidrógeno, 43 de oxígeno, que es lo que tiene más el cuerpo, y 1.8 o 80 kilogramos de nitrógeno. También hay otros elementos como el calcio, el fósforo, azufre, oro, etcétera, y 50 elementos más menciona ahí la imagen. Sin embargo, hay que entender que el CHON son los 4 elementos básicos que van a formar a cada una de las biomoléculas que vamos a ver en lo que es la clase de bioenergética. Y aquí tenemos la definición más completa y escrita de lo que es una biomolécula. Son moléculas que se encuentran en la materia viva, formadas principalmente por el CHON y en menor cantidad de otros elementos que ahorita ya mencioné. Hay una clasificación, hay biomoléculas orgánicas e inorgánicas. La diferencia radica en que las orgánicas, si vemos esta imagen, que contienen carbono, y las inorgánicas, por ejemplo el agua, no contienen carbono. Es la diferencia y lo que tienen que entender referente a esa clasificación. De orgánicas hay carbono, inorgánicas no hay carbono. Aquí aparecen las biomoléculas, a la izquierda están los carbohidratos, están las proteínas. De esas proteínas vamos a ver que tienen función enzimático-hormonal, que son otro tipo de biomoléculas que se derivan de las proteínas. Incluso hay hormonas que derivan de los lípidos. Entonces, hidratos de carbono, que son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos, y las vitaminas son compuestos orgánicos, son biomoléculas, ¿sí? Sin embargo, de los carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y vitaminas, solamente carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos son macromoléculas, también se le conocen así. Las vitaminas son compuestos orgánicos, igual que estos que están aquí, nada más que no son macromoléculas. ¿Qué es una macromolécula? Es una biomolécula compleja que está constituida por biomoléculas más sencillas, más pequeñas, que ahorita vamos a ver cómo se le llama, las cuales van a formar a los carbohidratos, a las proteínas y a los lípidos. Entonces, carbohidratos, proteínas derivan de enzimas, hormonas derivan de proteínas, hormonas derivan de lípidos, ácidos nucleicos, vamos a ver nada más, pues, existen, pero no vamos a ver de lleno referente a eso. Y las vitaminas orgánicas y los dos compuestos o biomoléculas inorgánicas, repito porque no tienen carbono, son los minerales y el agua. Ya vamos a ver en esta unidad de competencia, que es la unidad número 2, características de cada una de estas biomoléculas. Aquí tenemos las biomoléculas que vamos a ver. Bueno, de las 4 que están ahí, solamente vamos a ver 3, que son las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. Los ácidos nucleicos no los vamos a tocar, pero para que entiendan que también existen, ¿no? Las proteínas están hechas de muchas biomoléculas pequeñas. Cuando esas biomoléculas pequeñas se unen, forman a las proteínas. ¿Quiénes son las biomoléculas pequeñas o conocidas también como ciliares estructurales? Es como el ladrillo que va a hacer que exista la proteína, se llaman aminoácidos. Los carbohidratos igual tienen moléculas más sencillas, que son biomoléculas sencillas, y repito, ciliares estructurales son los monosacáridos. Muchos monosacáridos forman a los carbohidratos, muchos aminoácidos forman a las proteínas y muchos ácidos grasos van a formar a los lípidos. Primera biomolécula que vamos a ver de manera introductoria son los hidratos de carbono. Principalmente se encuentran en cereales, lo vamos a ver específicamente ejemplos de cereales, principalmente pues, se ve en la materia de nutrición, pero los cereales a veces creemos que el cornflakes, el Zucaritas es un cereal, sí, pero el cereal hablamos del trigo, del maíz y todos sus derivados, de eso ya lo verán en nutrición. ¿Cuál es el concepto de los hidratos de carbono? Pues los hidratos de carbono son un tipo de biomolécula, recordando, es una biomolécula orgánica porque contiene carbono, es una biomolécula compleja ya que está formada por ciliares estructurales
Decíamos que los hidratos de carbono son un tipo de biomoléculas, ¿sí? También llamadas glúcidos o carbohidratos. Esa biomolécula de hidratos de carbono es una biomolécula orgánica, es una biomolécula compleja, ya que está formado por ciliares estructurales. Recordando, el ciliar estructural de los hidratos de carbono son los monosacáridos y están compuestas principalmente de oxígeno y también contienen carbono e hidrógeno. ¿Cuáles son sus funciones? Su principal función es proveer de energía, y la energía que vamos a ver en esta materia se llama ATP, adenosíntrifosfato. Entonces, cuando nosotros ingerimos un alimento, pues tiene que ocurrir un proceso que tiene que ver con la digestión, la ingestión del alimento, absorbemos el alimento, digestión, etcétera, y ese hidrato de carbono, pues cierta cantidad se va por el torrente sanguíneo y se queda en el torrente sanguíneo y anda circulando para dar energía al cerebro, principalmente, ¿no? Los sistema nervioso, y el hidrato de carbono restante, que los niveles de glucosa deben de mantenerse en adecuados niveles, se va a almacenar en dos partes principalmente, en el hígado, ¿sí? Y en el músculo. ¿Cuáles músculos? Principalmente el músculo esquelético estriado. Entonces, ese carbohidrato pues no se va a llamar carbohidrato, se va a llamar glucógeno hepático y glucógeno muscular, ¿sí? Pero el músculo, pues hay X cantidad de músculos, tienen cierto tamaño, el hígado también, entonces debemos de cuidar la ingesta de carbohidratos, que no pasemos el exceso, que ya más adelante veríamos eso, principalmente en la materia de nutrición, que cuando sobrepasamos las recomendaciones de acuerdo a la edad, el género, si haces deporte, si no haces deporte, si estás enfermo, etcétera, pues van a ser ciertas cantidades que si las sobrepasa la persona, ¿sí?, se puede convertir en grasa. Entonces, si la grasa hace que suba de peso la persona, un exceso de grasa, porque la grasa pues ocupaba cierta cantidad, pues, y aparte le agrego mucho hidrato de carbono, que mi cuerpo no va a tener mucha capacidad para almacenar, pues se va a convertir en grasa, ¿sí? Entonces esa grasa se va a ir al tejido adiposo, y en el tejido adiposo va a haber unas células que se llaman adipocitos, y dentro del adipocito se va a almacenar esa grasa en forma de triglicérido, que eso lo vamos a ver en la biomolécula de lípidos de grasa. Favorece el funcionamiento adecuado del intestino, el cual pues también ocupa energía, es un órgano que está relacionado con el sistema digestivo, pues que ayuda a la digestión, absorción de nutrientes para que el cuerpo tenga la energía necesaria. Entonces, todas las células del cuerpo ocupan energía, esa energía, repito, es el ATP. Entonces, cuando esa glucosa, ese carbohidrato se va a sintetizar para dar energía, pues también se va a liberar agua metabólica y dióxido de carbono, que el dióxido de carbono pues es tóxico para el cuerpo, el cual tenemos que eliminar por diferentes vías. ¿Okay? Hay dos palabras que ocupan entender: hiper es alto, hipo bajo, glucemia es azúcar en la sangre. Nuevamente el cuerpo trata de regular para que haya una glucemia normal, ¿sí? Luego veríamos los valores, pero aquí para que entiendan que cuando alguien consume un hidrato de carbono, siempre va a haber hiperglucemia, ¿sí? Entonces esa hiperglucemia tiene que bajarse a un estado normal, y es lo que hace que convirtamos lo que es ese carbohidrato, ese azúcar en la sangre, a glucógeno muscular. Entonces de glucosa se va a formar el glucógeno. El glucógeno son muchas moléculas, cientos de moléculas de glucosa, ¿sí? Cuando hay hipoglucemia, ¿qué pasa? ¿Sí? Un momento. Seguimos con la clase. Mencionaba que tenemos a lo que es la hiperglucemia, es azúcar alta, y hipoglucemia, azúcar baja en la sangre. Entonces, cuando hay una hiperglucemia, rápidamente se almacena esa glucosa que hay en exceso en la sangre, en el músculo, en el hígado. Cuando hay hipoglucemia, el glucógeno del hígado va a la sangre para mantener los niveles normales, ¿sí? ¿Por qué la glucosa o el carbohidrato, el hidrato de carbono, que al final se ocupa como glucosa en el cuerpo cuando se hace el metabolismo, su principal función es energética?
Mencionábamos que hay dos vías, anaeróbica y aeróbica. Entonces los hidratos de carbono dan energía en las dos vías, tanto en la vía anaeróbica como en la vía aeróbica. Y recordando, una vía anaeróbica significa que va a producir energía y no requiere oxígeno. Y la vía aeróbica requiere oxígeno para que se pueda sintetizar energía. Entonces aquí tenemos el glucógeno del músculo, tenemos glucógeno del músculo, entonces esa glucosa de energía, esa glucógeno del músculo, glucosa de la sangre de energía, esa glucógeno del hígado se tiene que convertir a glucosa y va al cerebro, entonces tiene la función de dar energía al cuerpo. Recordando, hay tres sistemas energéticos, dos anaeróbicos y uno aeróbico. Entonces, repasando lo que estábamos viendo, en el sistema anaeróbico aláctico, ahí no se necesita la glucosa, o sea, no puede entrar. Sin embargo, en el sistema anaeróbico láctico, ahí uno de los combustibles, y el único de hecho, es la glucosa. Estamos hablando del carbohidrato. Y en el sistema aeróbico hay varios combustibles y uno de esos varios combustibles es la glucosa, ¿sí? Los hidratos de carbono tienen diferentes clasificaciones, ¿sí? Eso en nutrición van a ver que hay simples, complejos, pero aquí en la parte de la bioenergética se maneja esas tres clasificaciones. Entonces, de acuerdo al número de átomos de carbono, por ejemplo, la glucosa es una hexosa, tiene 6 carbonos, por dar un ejemplo nada más. Localización del grupo carbonilo, que tiene que ver un grupo aldehído, un grupo carboxilo, un grupo, ¿sí? Que tiene que ver con eso, un grupo cetona, para ver qué tipo de molécula es. Pero aquí lo que nos va a interesar a nosotros en la materia y lo que ocupan aprender es que hay una clasificación, que es la que vamos a tomar en consideración, de acuerdo al número de ciliares estructurales, ¿sí? Entonces, si es un ciliar estructural, se llama monosacáridos. Si son dos ciliares estructurales, son disacáridos. Y si son cientos de ciliares estructurales, se llaman polisacáridos. Entonces, vamos a sacarnos con esto, número de ciliares, ¿sí? Acuérdense que ciliar es una biomolécula sencilla. Con una biomolécula sencilla formamos a una compleja, que es el hidrato de carbono. Entonces, los principales monosacáridos son 3: glucosa, fructosa y galactosa. La glucosa se encuentra en todos los alimentos, en las plantas, en cualquier alimento, en la mayoría va a haber glucosa. Claro, en otros alimentos hay más. La fructosa es otro tipo de azúcar que se encuentra principalmente pues, en las frutas, de ahí la palabra fructosa. Y la galactosa, igual, es un tipo de azúcar que está en la leche, ¿sí? Solamente en la leche, o sea, la galactosa no está en un cereal, está solamente en la leche. Esos tres monosacáridos son como la estructura del carbohidrato como tal. ¿Por qué? Porque cuando una glucosa se une con una fructosa, ¿sí?, se va a convertir en sacarosa, que es el azúcar de mesa, por ejemplo. Entonces, monosacáridos 1, disacáridos 2. Entonces, un monosacárido se une con otro monosacárido y es un disacárido. Entonces, glucosa más fructosa es sacarosa. Glucosa más galactosa es la lactosa. No sé si han escuchado en la leche que, por ejemplo, hay personas que son intolerantes a la lactosa y compran leche deslactosada. ¿Qué significa, ejemplo, de leche deslactosada? Que esta lactosa ya la hidrolizaron, ya agregaron enzimas a esa leche, la cual ya está en glucosa y galactosa, o sea, ya están digeridas. Bueno, no digeridas, están ahí disponibles para cuando tú la consumas, se pueda absorber rápidamente la glucosa y la galactosa por separado. Las personas que no somos intolerantes a la lactosa, tenemos enzimas que igual van a romper los enlaces de esos dos monosacáridos, de ese disacárido, para que queden glucosa y galactosa. Y la maltosa, pues viene la malta, que son dos glucosas. Entonces, glucosa, fructosa, sacarosa. Glucosa, galactosa, lactosa. Y dos glucosas forman a la maltosa. Y tenemos a los polisacáridos, que son principalmente 3. Tenemos aquí el glucógeno, que es como se almacena el carbohidrato en el músculo, en el hígado.
tenemos a la celulosa, que es la fibra dietética que se le conoce, y tenemos al almidón, que es como un glucógeno, pero de origen vegetal. ¿De qué se componen estos? De pura glucosa. Son puras moléculas de glucosa, son muchos enlaces de acuerdo al acomodo, pues es un almidón, o es el glucógeno, o es la celulosa. Su función, ya mencioné, es principalmente energética, es el principal combustible del cuerpo. Por eso en la mañana, cuando no desayunas o no cenaste bien, duele la cabeza, se estresa, hay cierto estrés del sistema nervioso central, no se concentra porque no hay energía suficiente. Energía va a haber, el cuerpo va a ver la manera de cómo producirla y de qué, del propio músculo, incluso en ocasiones. Sin embargo, pues el músculo, no, su principal función energética es otra, y luego vamos a ver eso. La función principal de los hidratos es energética. 1 gramo de hidratos de carbono nos aporta 4 kilocalorías, ¿sí? ¿Y en dónde se encuentran de manera general los hidratos de carbono? Aquí están los cereales, y cereales, pues aquí hay muchos ejemplos, ¿sí? También en leguminosas están lo que son los hidratos de carbono, en las frutas, como menciono, en todos los alimentos, pero principalmente en mayor cantidad en los hidratos de carbono. Esa sería la sesión.